Ok. Buen día a todos. El día de hoy vamos a estar entrevistando al señor Sebastián Paz Miura y a la señorita Rosa Yique Ramírez. El Bicentenario del Perú, brechas sociales en nuestro país, lucha contra la pandemia que estamos viviendo, son algunos de los temas que vamos a estar abordando en esta entrevista. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Aleshka, la primera pregunta, por favor. La primera pregunta es para Sebastián, que es, ¿qué crees que debería entenderse por ciudadanía? Considero que, bueno, de buenas a primeras, ciudadanía usualmente es entendido como pertenencia a un país determinado y a la serie de derechos y obligaciones que eso te da. Pero creo que eso es tomado muy a la ligera en muchas oportunidades y se toma por sentado de que la ciudadanía es solamente, por ejemplo, participar en las elecciones, dar tu voto y con eso termina tu compromiso con el Estado en el que vives, ¿no? Considero que ciudadanía debería ser entendida de una forma mucho más profunda y mucho más compleja, que involucra no solamente la participación en las elecciones, sino la participación en la vida política del país en general, ¿no? Constantemente realizando una labor de fiscalización de lo que vienen realizando las autoridades que han sido elegidas, de constantemente solicitar que se den explicaciones ante las decisiones que se van tomando y sobre todo que la agenda política del país vaya en la dirección que uno considera debería ir si lo que se busca para el país es el progreso y el avance en general para todos sus ciudadanos. Por eso considero de que por ciudadanía debería entenderse algo que va más allá de la sola pertenencia al Perú, por ejemplo, en este caso, sino al verdadero compromiso con los otros peruanos que nos rodean y cómo podemos ayudar a hacer la vida de todos mucho mejor. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Ya. La siguiente pregunta es para Rosa y es, ¿en qué medida podemos señalar que el Estado peruano fue construido sobre las bases racistas y patriarcales? Ya, bueno, en primer lugar creo que cualquier Estado en el mundo se formó con bases racistas y patriarcales porque de alguna medida las gestas por la independencia fueron dadas básicamente por hombres y por una clase dominante que en su mayoría eran hombres blancos y con propiedad, ¿no? Lo mismo ocurrió aquí en el país de una forma un poco distinta porque en realidad, por ejemplo, en el caso del país, sí se tomaron en cuenta algunas participaciones, por un lado, indígenas, y porque eso referiría a la parte, digamos, racista, y por otro lado, también se tomó en cuenta mujeres, que iría por el tema patriarcal. Sin embargo, el protagonismo que se les brindó a estas personas fue muy escaso, ¿no? Aun cuando en muchas oportunidades lograron ganar grandes batallas o dar pasos muy importantes para lograr la independencia, ello no fue reconocido posteriormente, ¿no? Por ejemplo, si ustedes pueden ver de alguna forma el último bastión, ahí se ve claramente cuando después de la proclama de la independencia, estas personas, tanto mujeres como personas pertenecientes a las poblaciones indígenas, son totalmente olvidadas y aisladas digamos, de lo que sería la formación del Estado peruano, ¿no? En ese sentido, es que digamos, el Estado peruano se gesta, por un lado, con bases patriarcales, porque lleva en su cúpula, en primer lugar, a los hombres, ¿no? Siendo que había muchas mujeres importantes también, pero que siempre se les relegaba por un lado, y también a hombres blancos que también estaban muy ligados en su momento, los españoles, y no se toma en cuenta a la población indígena propiamente, ¿no? Yo creo que esto es un reflejo ahora de lo que pasó en su momento y que sigue ocurriendo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces es muy importante que se tengan en cuenta que sí es verdad que así se gestó la independencia del país y que ahora refleja lo que estamos pasando, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Sebastián. ¿Por qué nos cuesta tanto en el Perú respetar la democracia? Con respecto a esta pregunta, creo que hay
también un gran legado histórico que es el que arrastramos hasta el día de hoy, ¿no? En el inicio siquiera del proceso de independencia, el propio sistema por el cual se iba a optar en el nuevo Estado peruano aún era una discusión. En un momento existió una serie de discusiones y discusiones por parte de políticos peruanos de aquella época en la cual se discutía si debíamos ser una monarquía y traer algún descendiente de alguna corona extranjera para ser el nuevo rey del Perú, independientes, pero al fin y al cabo monarquía, o pasar a ser una república democrática, ¿no? Con derecho al voto y con igualdad entre ciudadanos. Ese debate que nunca fue del todo zanjado, del cual no existía 100% de convicción entre todos los que gestaron la independencia, creo que es arrastrado hasta el día de hoy. Y a eso sumaría que también en el proceso de independencia y en años posteriores, el Perú se sintió muy cómodo con la idea de los caudillos, de grandes líderes políticos que arrastraban a la población a su alrededor en el sentido de que ya les parecían héroes salvadores que iban a venir a resolver los problemas del Perú, y se centraba mucho la atención en la figura de esa persona, en la figura de ese caudillo, de ese líder, antes que cuáles eran las medidas que se tenían que tomar de forma general que trascendieran la figura del caudillo, ¿no? Cada caudillo venía con su propia impronta, sus propios objetivos, y muchas veces olvidaba de que tenía que hacerse un esfuerzo continuo por seguir en una misma dirección si se quería progresar y no dar pasos hacia atrás solamente porque no coincido con el líder siguiente. Y considero de que eso ha roto en parte la estructura democrática, porque incluso hasta el día de hoy, ya donde la época militar ha terminado, de caudillos militares ha terminado, tenemos líderes políticos que arrastran a la voluntad popular por quienes son, por lo que representan, aun cuando no importe o a la gente no parezca importarles mucho cuál es la agenda política y la continuidad de determinadas agendas políticas para el progreso del país. Gracias. Siguiente pregunta, Alesha. La siguiente pregunta es para Rosa, que es, ¿consideras que existen brechas sociales entre las distintas regiones que conforman el Perú y por qué? Gracias. Bueno, sí considero que existen brechas sociales entre las regiones del Perú y hay diferentes razones, pero la razón principal es el centralismo que existe en nuestro país. Un centralismo que está, por así decirlo, valga la redundancia, centrado en la capital, que sería la ciudad de Lima, dejando a las demás regiones del país a un lado, ¿no? Si bien es cierto, muchas personas te pueden decir que el país tiene un régimen descentralizado y no es solo unitario, ello en realidad en la práctica no es del todo cierto, ¿no? Porque si bien las regiones tienen potestades para realizar diversas actividades, al fin de cuentas existen muchas actividades que aún continúan guiándose, dirigiéndose desde la ciudad de Lima, ¿no? Que es la capital. Estas brechas se deben principalmente a esto, ya que se ha visto como primordial y necesario manejar todo el país desde un centro. Ello ha hecho que, por ejemplo, por un lado, no se vea la importancia de establecer carreteras, un transporte público importante para moverte en todo el país. Es muy difícil debido a la accidentada geografía peruana. Sin embargo, tampoco es que se ha puesto mucho énfasis en lograr este primer punto, que sería la infraestructura entre conexión en todo el país, lo que disminuiría la brecha en un primer momento a grado de infraestructura. Pero luego también en otras brechas que generan desigualdad es el tema de la educación, por ejemplo, que es muy difícil y es muy diferente la educación rural a la educación ciudadana que se da en los países, por ejemplo, en las capitales. En Lima es mucho más distinta a lo que ocurre en las zonas rurales, y así muchos tipos de desigualdades que van a calar en toda, digamos, toda la sociedad, ¿no? Todo lo que estamos viviendo. Y hay que tener en cuenta también que estas brechas generan una desigualdad interseccional que no solo está relacionada con un solo ámbito, sino con distintos aspectos de la vida.